Análisis noticioso. Bueno, amigos y licenciada, comenzamos este segmento con una noticia que sale en la prensa local, en el periódico 5 Millas, que nos habla sobre unos cambios que han habido en los porcentajes con relación a la pobreza en Puerto Rico. Este estudio lo que nos dice es que anteriormente no se estaban tomando en consideración muchos de los programas que tienen los puertorriqueños gracias a las ayudas federales como lo es el PAN, la ayuda para el pago de la vivienda y otras ayudas adicionales que existen en Puerto Rico para las personas de escasos recursos. Y el estudio baja las estadísticas de un 46% que teníamos a nivel de pobreza a un 30 y un 27. A un 20 y llega a un 25 en general, pero sin embargo lo subdivide en términos infantil. O sea, entra a otras métricas que no se estaban haciendo antes. Es correcto. Y viendo esto, yo creo que es importante, este tema es un tema que no se habla mucho, pero sabemos que en Puerto Rico nosotros tenemos unos problemas bien grandes. Y si venimos a ver, los problemas que tenemos son por problemáticas sociales, ¿verdad? Situaciones de disfuncionalidad dentro de la familia, lo cual nos lleva a que nosotros pues podamos entonces comenzar a analizarlas para poder entonces trabajar con las diferentes situaciones que nos encontramos de día a día. Nosotros nos dimos a la tarea de ir al libro de la doctora Linda Colón, donde en el libro de la doctora Linda Colón trae ¿verdad? Se hace unos análisis sobre las diferentes problemáticas que existen en la sociedad puertorriqueña y tenemos unas gráficas que queremos comenzar a compartir con ustedes porque entendemos que es importante que para poder entender los problemas podamos, ¿verdad?, ver cuáles son los primeros problemas que afectan a la sociedad pobre, ¿verdad?, o a la gente pobre en Puerto Rico. Primero, el 80% está desempleada. Segundo, el 66.5% tiene problemas o son usuarios de droga. El 57.8% tienen problemas con el alcohol. El 54%, perdón, poca seguridad. El 54% problemas con el alcohol. El 49.5% transportación pública y insertarse, inadecuada e inexistente. Transportación pública inadecuada e inexistente. Una actividad, el 48.7%, que con una actividad criminal donde pues hay robos, tiroteos y escalamientos, y vemos que el 31.1% tiene deserción escolar. Si observamos, estos son problemas en términos de la sociedad. Correcto. Y estos problemas se exacerban cuando uno vive en comunidades en pobreza. Y uno de los puntos para mí sumamente neurálgicos, Efraín, en este proceso y en este estudio y en esta evaluación de las gráficas es la deserción escolar. Por eso es que es tan importante la educación. Y la educación nos ayuda a evitar el que haya desempleo, el que se entre al uso de las drogas como una medida de escape de cuando en ocasiones muchos entran a esto porque no tienen más nada que hacer y es la forma de que su mente se libere. De igual forma, en términos cuando lo haces con el alcohol. Y si vemos el modo delictivo, se entra a delinquir cuando no se tiene empleo y el desempleo lo vemos extremadamente alto. Entonces, pues mira, Enid, viendo estas situaciones, cuáles son las problemáticas sociales, pues basado en las problemáticas sociales que tenemos, vemos que el mayor problema es la deserción escolar. Entonces, primero, ¿cómo nosotros vamos a atacar la deserción escolar cuando podemos ver que los primeros que tienen problemas son los padres de los jóvenes? Primero, mujeres solteras, porque básicamente más del 40% de los hogares en Puerto Rico son mujeres solteras. Y estas mujeres, pues al tener varios hijos, no tienen primero la capacidad económica, no tienen la educación. Y otro de los problemas que tienen es que tampoco están preparadas para poder entonces manejar lo que son los valores
dentro del hogar para que esos hijos puedan entonces encaminarse. Entonces, o en otras ocasiones no tienen esa ayuda de lo que le llamamos la tribu, que aporta a que tú puedas poder trabajar, que aporta a que hayan valores en común y que aporta también al cuidado de esos menores. Así que si observamos, Puerto Rico tiene que empezar a trabajar con políticas públicas que aporte al beneficio de comunidad y, yo lo tengo que decir, al desarrollo económico comunitario sostenible, porque si nosotros empoderamos a las comunidades y empoderamos a estos clústeres que existen y ayudamos a esos clústeres, podemos bajar y eliminar quizás no del todo la pobreza, pero sí que no sea un índice tan alto, porque no es tanto la pobreza, es la desigualdad. Yo, a diferencia de usted, pienso que ¿verdad? Lo que pienso es que ¿dónde está la iglesia aquí envuelta? Porque yo me acuerdo que cuando nosotros nos criábamos, si nosotros miramos la historia hacia atrás, cuando estábamos colonizados por los españoles, la Iglesia Católica se encargó de educar al pueblo en Puerto Rico y comenzar entonces a crear las universidades, las escuelas, al igual que cuando llegaron los norteamericanos, también trajeron todo lo que fueron la educación, la educación superior. La educación superior, las escuelas. Entonces, ¿qué ocurre? Si nosotros no tenemos los valores para poder comenzar a tomar control de lo que es la educación de estas familias que son disfuncionales, que son solamente, ¿verdad?, lideradas por madres, pues yo entiendo que no vamos a poder entonces lidiar con todas las situaciones que hay con las problemáticas, aparte de que tenemos que educar a la comunidad completa, porque aquí todo el mundo tiene que tomar un lugar protagónico a la hora de comenzar a ayudarnos. Por ejemplo, o sea, tú tienes una comunidad en donde tú ves que hay jóvenes que comienzan a utilizar drogas, pues entonces los adultos se tienen que hacer cargo de romper con ese grupo, romper con esa situación, educar a esos jóvenes para poder entonces comenzar a eliminar esos problemas. Pero yo lo que veo es que ya se nos ha ido de las manos el problema a tal capacidad que ya los adultos no se atreven a entrar en estas comunidades y entonces comenzar a trabajar con estos problemas. Efraín, porque la criminalidad se ha apoderado de estas comunidades. En el mismo libro de Linda Colón, una de las partes en términos acerca de la historia de la pobreza y todo lo que se había estado trabajando, aquí se trabajó uno de los proyectos más emblemáticos en el país, que venía con un modelo trabajado en Latinoamérica y también en México, de lo que son el desarrollo de comunidades especiales para que hubiesen líderes comunitarios. De ese momento se ha continuado y queda algo. Aquí se hizo un fideicomiso para la protección de comunidades especiales que lamentablemente, aun cuando Pierluisi puso unos dineros para estos efectivos y ese fideicomiso estaba bajo el Banco Gubernamental de Fomento, no se ha trabajado con los deberes y responsabilidades necesarios para continuar ayudando a esas comunidades especiales. Cuando comenzó el proyecto, nosotros empezamos a bajar en términos de desigualdad porque se estaban empoderando a esos líderes comunitarios y esos líderes creaban esa base para precisamente apoyar y dar los adiestramientos necesarios, las ayudas, pero hay que ponerle dinero a todo esto. Y sí, es responsabilidad del gobierno crear políticas públicas para eso. Se ha demostrado, basado en los mismos estudios, en el mismo libro de la doctora Colón nos dice que cuando hay gobiernos demócratas o ¿verdad? Más liberales, el dinero está, pero el gobierno no tiene la presencia que se supone que tenga para que estos proyectos corran. Versus cuando hay gobiernos que son más conservadores, que ya entonces los gobiernos conservadores lo que hacen es que eliminan las ayudas, ¿verdad? Y entonces también, aparte de eso, el neoliberalismo nos lleva entonces a que los proyectos que se trabajaron para adelantar, entonces se detengan y entonces se quede al descubierto la ayuda y encima de eso los programas para estas personas más desventajadas. Con esta información nos vamos a ir a una pausa y regresamos recordándoles que están en Tu Salud Financiera.